patrón distinto entre la glicosilación entre distintas especies. Por ejemplo, este es el típico patrón de glicosilación humana, y este es el que tienen, por ejemplo, los hámsters y los ratones. Entonces, la base es casi la misma, es prácticamente la misma, pero ya lo que sigue ya va cambiando. Y eso es lo que permite reconocer los anticuerpos de una especie a otra. Esa es la preferencia de los anticuerpos para producirse. Lo que más desata la respuesta inmune son glicoproteínas, luego polisacáridos, luego lipoproteínas, luego sustancias de bajo peso molecular, lípidos esteroideos, glicolípidos, fosfolípidos, y hasta lo que menos produce anticuerpos es el DNA, pero también produce. También dentro de estas, cualquiera de estas, si tiene una afinidad por un metal pesado, bueno, no pesado, un metal de la familia B, por ejemplo zinc, que sea, ¿cuál otro se maneja mucho? Cobre, cobalto, hierro, producen anticuerpos muy fácilmente, esas sustancias. Y bueno, esos son los tipos sanguíneos. Recuerdan que les había mencionado en la clase pasada que el primer sistema que se conoció fue el sistema AB. En realidad se le llama hoy en día ABO, pero recordemos que bueno, no recordemos, ustedes no lo vivieron. Antiguamente, bueno, hace un poquito de historia. Las máquinas de escribir pues tienen bastantes siglos ya. Entonces, el problema con las máquinas de escribir, que por qué no está en ABC el teclado raro, feo que todos tenemos en los celulares y en las computadoras, es que como las vocales estaban cerquita, al momento de estar escribiendo, se atascaban las teclas, se pegaban y se atascaban. Entonces crearon el mejor sistema para que tú pudieras escribir lo más lento posible. Y también poner la menor cantidad de teclas. Entonces a mí me tocaron todavía máquinas de escribir que no tenían el 1. Tenías que poner una I si querías poner un 1. Y todavía creo que por ahí andan muchas que no tienen 0, tienen O. Entonces, para ahorrarse una tecla y se atasca menos. Entonces el primer sistema era ABO o AB0. En realidad era un 0, o sea, el 0 indicaba que no había antígenos. Y precisamente este mismo O y el 0 en las máquinas de escribir hizo lo que conocemos hoy como el 0 positivo en el caso del VIH. Y precisamente, bueno, ustedes creo que no tienen la confusión de que si es tipo O positivo o 0 positivo, no hay confusión, así de, no, pues es que uno es un tipo sanguíneo y otro es que tiene la infección con VIH. O sea, no tienen duda de eso, ¿sí? No. Por favor, dígame que no. ¿No? Bueno, pues es que cuando yo era chico, como era la misma letra en las máquinas de escribir, sí había una confusión bien fea. Entonces, y sí había personas que veían el O positivo en alguna cartilla y decían, ay, tiene infección viral. No, espérate, es el tipo de sangre. Bueno, ¿y a qué se refiere? Una persona que tiene el tipo sanguíneo O no tiene ningún antígeno A o B, la membrana de su eritrocito. Eso implica que entonces estos individuos son capaces de producir anticuerpos contra el A y contra el B. Estos anticuerpos los produce porque esta cosa, como vimos que son glicoproteínas, se parecen mucho a las glicoproteínas que tienen las bacterias. Entonces, se supone o se cree que la flora intestinal o la flora de la piel está involucrada en la producción de estos anticuerpos. Y ellos los producen muy eficientemente porque no tienen estos antígenos en su membrana, los eritrocitos. Entonces ellos no tienen antígeno y sí tienen los anticuerpos contra A y contra B. Una persona que es tipo A tiene el antígeno A en su membrana. Eso significa que ella es capaz de producir anticuerpos contra el B y tiene el antígeno A. Alguien que es tipo B tiene el antígeno B, produce el anticuerpo contra A y ese es el antígeno que tiene. Y una persona que es AB tiene los dos antígenos, el A y el B, y entonces no produce ningún anticuerpo porque aunque las bacterias tengan estos mismos antígenos, el cuerpo las reconoce como propias. Y produce precisamente estos dos antígenos, el A y el B, y no produce ningún anticuerpo. Entonces, ¿cuál es la importancia de eso, del tipo de sangre AB0?
En 1901 le dieron el premio Nobel a Charles Lichtenstein, como se pronuncia, porque vio que cuando inyectabas algún tipo de sangre A o B en una persona que es cero, esta sufriera un shock, y eso es porque la sangre coagulaba, porque como tienen los anticuerpos contra el A o el B, la persona que es O, coagulaban los eritrocitos, y pues esos coágulos te terminan matando. Ya después este mismo doctor descubrió en 1940 lo que se conoce como el factor Rhesus. ¿Qué es el factor Rhesus? ¿Conocen los monos Rhesus? ¿El mono capuchino? Sí. Los chiquititos que están... bueno, lo que hacía es que tenía conejo. Bueno, eso es lo que dice la leyenda, que tenía conejo y que tenía Rhesus. El mono Rhesus. Cuando inyectaba sangre del conejo al mono, el mono sí la aceptaba, pero cuando inyectaba sangre del mono al conejo, el conejo tenía complicaciones inmunológicas. Entonces a este factor le llamó factor RH, porque es el que se encontraba en el mono Rhesus. Ese es el famoso RH positivo. Entonces el conejo iba a ser RH negativo porque no tenía el factor RH. No me pregunten cómo, eso sí no lo aclara la historia, pero entonces por alguna extraña razón también hubo inyección de sangre de conejo a humanos, y estos no tenían, o al revés, del humano al conejo, y entonces se encontraron que había humanos que eran RH negativos, o sea que el conejo se aceptaba la sangre humana, y había conejos que sufrían el shock porque el humano era factor RH positivo. Y entonces se descubrió eso, que el RH negativo sí le puede dar sangre al RH positivo, pero no al revés. Por eso les digo que está medio turbio ese asunto, porque no se sabe cómo lo descubrieron específicamente. Ya saben, ciencia de la Segunda Guerra Mundial. Y esa es la tabla de compatibilidad. Entonces, por ejemplo, alguien que es O negativo, sí le puede dar sangre. Este es el receptor y este es el donante. Entonces, alguien que es O negativo puede recibir nada más de un O negativo. Un O positivo puede recibir de un O negativo y un O positivo. Un A negativo solamente del O negativo y del A negativo. Un A positivo, pues de todos estos. 0 y del O y del A. Alguien que es B negativo solamente del B negativo y del O negativo. Alguien que es B positivo nada más del O, ya sea positivo o negativo, y del B, que sea positivo o negativo. Alguien que es AB negativo, pues nada más del que sea negativo, ya sea 0, que diga O, A o B, o AB. Y alguien que es AB positivo, pues puede recibir de todos. ¿Cuál es el tipo de sangre que creen que es más abundante? El O es el más abundante. En estos países, del 90 al 100% de la población es O. Y en otros países, pues hay muy poca porción de O. Así que con toda certeza, de todos los que están aquí, puedo decir que pues, ¿cuántos son? 6, 7, 8, 9, por lo menos 6 son O. 2 o 3 han de ser A. Y solo el otro que queda ha de ser B. Esa es la frecuencia del A. Sí. ¿Qué son? ¿A? ¿Oh? Esa es la frecuencia del B. Son menos abundantes. Y obviamente el menos abundante pues es AB. Bueno, ahí están los países y su frecuencia. Curiosamente, bueno, este dato pues ya es más actual a la migración. Lo que pasa es que híjoles, ustedes ¿conocieron el Imperio Otomano? No lo conocieron. No lo conocieron, obviamente. Faltaba un siglo para que naciera, profe. ¿Han escuchado hablar del Imperio Otomano? Durante su último siglo, antes de que desapareciera el Imperio Otomano,
sufrió ataque de todas las naciones prácticamente para que desapareciera la opresión contra el Imperio Otomano. Eso provocó una gran migración de personas del Imperio Otomano hacia las demás partes del mundo. Y curiosamente México recibió muchos pues no exiliados, muchos migrantes. Y la mayoría de esas personas eran tipo A. Entonces esas personas en México son las que contribuyeron mucho a la alta población de personas tipo A que hay. Son los que dicen que son descendientes de árabes o marroquíes o de esas razas. Curiosamente, esas personas son tipo A2. El primero que se descubrió fue un tipo llamado A1. El tipo A1, aunque estaba presente en la población indígena, era minoría, siempre ha sido mayoría el O, pero el A1 estaba presente en la población indígena. ¿Cuál es la diferencia entre ambos dos? ¿Cómo los distinguieron? Pues la presencia de ni siquiera fue un antígeno, sino la reacción ante una proteína. Hay en las leguminosas hay unas proteínas que se llaman lectinas. ¿Las han escuchado? ¿Sí? ¿No? ¿Qué son? Ah, ¿sí? Usted preguntó si las habíamos escuchado, no si sabíamos qué eran. Las lectinas se encuentran en la parte exterior de la mayoría de las leguminosas, tales como soya, haba, lenteja, chícharo, frijol. ¿Y qué hacen? Cuando tú pones a remojar... los farmas llevan una práctica que se llama extracción de lectinas. Así a grandes rasgos, para no hacerles el cuento tan largo, ponen a remojar frijoles, lentejas, habas, y esta agua la llevas a tubo y pones sigue siendo rojo. Pones un poco de sangre diluida en agua y le agregas unas gotas de este extracto. Ese extracto es rico en lectinas y entonces la sangre coagula. Y hay una diferencia. Las personas que son de origen tipo de sangre A2, que son las que vienen de regiones árabes, todo eso, su sangre coagula muy fácilmente con el extracto de frijoles. Mientras que las personas que son tipo de sangre A1, que son principalmente de origen indígena de aquí de México, no coagula su sangre.